Gracias, queridas amigas, amigos. Estamos aquí en una nueva conversación con Vicente Meldo. Él vive en Valencia, español, doctor en filosofía, un gran estudioso de las culturas oriental y occidental y oriental, un gran practicante y profesor en meditación. Yo diría que un hombre con tremendo peso intelectual, autor conocido de 14 libros o 15, ahora no sé si quizás un poco más. Eh, Vivió 2 años en un campo de estudios en el ashram de Sri Aurobindo. Bueno, y tiene muchísimo trabajo y de eso es lo que queremos conversar nuevamente con Vicente. Así que bienvenido, Vicente. Muchas gracias por experimentar aquí en una nueva forma de comunicación. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Sabes que siempre es un placer dialogar contigo y con los amigos chilenos que nos puedan estar viendo, que tengo muy buen recuerdo de Chile, de Santiago de Chile sobre todo, cuando te conocí, y hay unos buenos amigos, como sabes, además algunos de ellos en común. Sí, de todas maneras. Bueno, Vicente, yo estaba algo ya transmitiendo. ¿Cuántos años tú llevas trabajando y estudiando filosofía, espiritualidad? Partiste desde muy joven con esta inquietud, ¿no? Pues la verdad es que al mismo tiempo que estaba estudiando filosofía en Valencia, aunque ahora estoy viviendo en Barcelona desde hace ya 24, 25 años, pero estudié en Valencia y en el segundo o tercer curso de filosofía es cuando empecé a conocer también, por una parte, Oriente, sobre todo hinduismo y budismo, y por otra parte, lo que podríamos llamar enseñanzas esotéricas contemporáneas, un nombre con el que siempre hay que luchar porque suena mal en muchos oídos, pero que iremos buscando alternativas. Así es que sí, yo diría que desde los 20 o 21, pues se intentaron entrelazar esas tres hebras. Ya sabemos que el ADN tiene muchas más de dos hebras. En este caso las tres hebras eran la filosofía occidental, la sabiduría oriental y las enseñanzas gnósticas, como preferiría llamarlas, o esotéricas. Mira, respecto a lo mismo, yo te quería preguntar, ya partiendo quizás de tu propio camino y respecto a tu camino profesional. Muchas veces se transmite que hay que tener cuidado de repente con incorporar tanta información si es que no se aplica, ¿no? En la práctica, en la experiencia. Tú que eres un Mm. gran estudioso y que has potenciado esa cosa racional y mental también, ¿cómo ha sido esa integración en tu trabajo interno de desarrollo de conciencia con la tremenda información de sabiduría que manejas? Esto me recuerda cuando fui a hacer la tesis doctoral a la India, en el ashram de Pondicherry, y la verdad es que llegó un momento en que se me planteó ese dilema, esa encrucijada, tanto que no sabía si arrojar la investigación para la tesis al cubo de la basura y quedarme en éxtasis contemplativo allí en el Samadhi, en la proximidad del Samadhi de Sri Aurobindo y Mir Alfasa, donde hay una atmósfera psíquica, espiritual, no sé si decir supramental, extraordinaria. O sea que yo creo que la función y el papel de la mente, del intelecto, de la razón, es una cuestión delicada pero importante, ya que creo que hay que huir de los dos extremos. Uno es el extremo intelectualista, en el que parece que solo haya ideas y acumulación de información, pero otro es el extremo antiintelectualista, que ve la mente como la destructora de lo real, como lo que nos estorba, como el ego que hay que eliminar. Yo creo que cada parte de nuestro ser, en un enfoque integral como el que me gusta defender, cada parte de nuestro ser tiene su función, su dharma podríamos decir, y la comprensión, también intelectual, tiene un papel limitado. Ya no hay que endiosar a la razón, pero sí que hay que darle el puesto que merece. Hmm.
Bueno, partamos, mira, partamos con el que tiene que ver también con tu trabajo, que es la enseñanza de Sri Aurobindo. Eh, ¿cómo, el- ¿Cómo él ha gatillado en tu vida? Porque estuviste 2 años y yo te he leído, te he escuchado hablar de él con mucha profundidad. Eh, ¿cuál ha sido tus principales enseñanzas que tú tuviste con él y el estar 2 años? Sí. Las relaciones kármicas, espirituales, profundas, siempre se pierden en la noche de los tiempos, ¿no? Y no es fácil descubrir la procedencia original. Pero esa impresión de pertenecer a una determinada familia kármica, si podemos llamarla así, que en este caso tendría una gran relación con el Vedanta integral y el yoga integral de Sri Aurobindo, la sensación de pertenecer a esa tribu, a esa familia kármica, fue muy fuerte, y la verdad es que desde la primera vez que fui a la India y estuve allí en el Samadhi, antes de los 2 años que luego estuve a los que te referías, la conexión fue muy intensa, y es lo que me hizo volver para permanecer ya durante esos 2 años. Y volvería a la idea que tú decías. Justamente estando presente allí en el ashram, es más evidente que en cualquier otro lugar que los procesos intelectuales son secundarios, importantes pero secundarios. Que si lo esencial es descubrir nuestra naturaleza más profunda, desde luego no está en los procesos intelectuales, en las procesiones de pensamientos, sino que eso es un instrumento, es una herramienta que conviene aprender a utilizar como las otras, como nuestro corazón, como nuestro cuerpo, como nuestra sensibilidad artística, pero que hay que ir más allá de la mente. Y a eso el silencio vibrante, luminoso, y la paz profunda que se respira en la atmósfera del ashram, creo que lo facilita mucho. Y es desde esa experiencia desde la que incluso realizar la tesis sobre su pensamiento, que era y sigue siendo fascinante, pues se presentaba como algo secundario. Que lo importante es descubrir esa experiencia de esa paz muy profunda en el corazón, esa calma en la mente y esa presencia esencial que está más allá de la mente y de nuestras emociones. ¿Y cómo lo haces, Vicente, ya cuando tienes que volver a la ciudad con movimiento y todo? Porque también se plantea que es fácil a veces ser espiritual en el Tíbet, pero que quizás Sí. el trabajo es el estar ahí en el contacto diario, ¿no? De esas vibraciones más densas a veces. La vuelta fue dura. La verdad es que he de confesar que la vuelta fue muy dura porque el contraste es tremendo. Es como cuando entras al cine o sales del cine, cuando entras a la caverna o sales de la caverna y quedas deslumbrado por la luz. Y cuando vuelves a la caverna, pues no ves ni siquiera las sombras que antes creías que era la auténtica realidad. Además, yo siempre digo que en mi caso, después de poco tiempo, me comprometí con una vida de pareja, y no solo eso, sino que llegaron 3 hijos al mismo tiempo. Uno biológico, pero otros 2 que heredé con 6 y 4 años, y uno que nacía, con lo cual me dijeron: ya has estado bastante en las alturas himalayicas del alma allí en Pondicherry, ahora parte de tu karma y de tu dharma quizás es pulir la personalidad en esas relaciones no siempre fáciles, como son las relaciones de pareja y las relaciones paterno-filiales, ¿no? Mm. Por tanto, es cierto que no siempre resulta fácil, y esto se puede comprobar, y mucha gente lo habrá experimentado, simplemente haciendo un retiro de una semana o hasta de un fin de semana. Luego vuelves y estás en otro lugar distinto. Por eso yo creo que la única solución que cabe en nuestra época, en nuestro tiempo convulso y fascinante al mismo tiempo, es no pretender
quedarte siempre en el ashram, en el monasterio, en las alturas de los Himalayas, sino que una vez descubierto ese fondo más profundo, más esencial, aprender a permanecer allí. Y eso es lo difícil. Pongamos como analogía la meditación. Quien tiene una cierta práctica en la meditación, le resulta relativamente fácil escalar a esos niveles superiores de conciencia y disfrutar de ese estado. Pero lo importante viene luego, cuando se supone que termina la meditación y que sales a la vida de relación, a la vida cotidiana, y ahí es donde ya no es tan fácil mantener la fragancia de la flor de vida que veo que tienes detrás, el símbolo exquisitamente. Y cómo hay un trabajo también de, claramente, bueno, la meditación para ti ha sido fundamental, se expresa en los libros, que podrías también profundizar quizás un poco la importancia de la meditación. Cada vez hay más información y estudio respecto a la potencia. Pero también adicionalmente hay un trabajo tuyo de autoobservación, de autoconocimiento, de ir viendo esos mecanismos que tenemos. ¿Cómo lo has realizado? Claro, yo tomaría la meditación como el laboratorio interior donde experimentas lo que podemos llamar un cierto estado meditativo, pero para después salir al mundo tratando de conservar al menos la actitud meditativa. Hablando de la meditación, a mí siempre me gusta distinguir, porque es muy fácil y comprensible, lo que es una técnica, una práctica formal de meditación, esos 20 minutos o 40 o la hora o lo que cada uno quiera, donde te aíslas del mundo exterior y resulta más fácil entrar en tu propio corazón, en tu propia profundidad. Pero ahí vamos aprendiendo ya no la técnica de meditación, sino lo que es la actitud meditativa. Actitud meditativa que diría que consiste fundamentalmente en vivir desde esa presencia amorosa que somos desde siempre y para siempre y que está más allá de los pensamientos y las emociones. Por tanto, aprender esa cierta distancia, esa desidentificación de los pensamientos y las emociones con las que nos hemos identificado siempre. Y como parte de esos pensamientos y esas emociones, o como su raíz, si queremos, está ese constructo psicológico que es el ego. Por tanto, la observación, que en la práctica de la meditación es más fácil, puede y debe hacerse en la vida cotidiana constantemente, en la medida de lo posible, porque esto todos sabemos que no es fácil. Cuando la situación se pone difícil, complicada, conflictiva, mantenerte en el centro no es tan fácil, pero la práctica está ahí. Como tú decías, mindfulness ha ido profundizando el movimiento mindfulness, que tiene muchísimas cosas positivas, ha ido buscando cada vez más técnicas concretas, actitudes concretas, que lo que han hecho siempre los yogis y los meditadores nos permiten practicar la vida cotidiana de otra manera, más consciente, más despierta y más amorosa. No olvidemos que mindfulness sería una pata del trípode y heartfulness sería la otra columna del templo, podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿y cómo Vicente, cuál podría ser como las claves de que uno está sintiéndose en conexión con lo esencial o con esa energía, ¿no? Porque de alguna forma creo que la meditación, la importancia es empezar a distinguir que somos seres esenciales y empezar a sentir esa energía. ¿Cómo se puede detectar que estamos en ese camino ya conectándonos, sintiendo esa energía? Esa energía, esa conciencia y ese amor, diría. Las tres cosas simultáneamente. Ya las antiguas Upanishads nos dieron una clave muy fundamental cuando decían: el Atman es el sujeto que nunca puede convertirse en objeto. Por tanto, digamos que el Atman es esa presencia de la que hablábamos,
La verdad es que me gusta traducir Atman como presencia, ¿no? Perfecto. También, si se quiere, esencia. El Atman es nuestra presencia esencial, una identidad mucho más profunda que la identidad egoica con la que habitualmente nos identificamos. Por tanto, yo diría que nos vamos acostumbrando a observar sensaciones, emociones y pensamientos, y de repente cuando estos se van calmando, va emergiendo la fragancia de esa rosa de nuestro corazón, de ese sol de nuestra conciencia, que se vive como algo radicalmente distinto a los movimientos egocentrados de la personalidad, ¿no? Qué bonito lo planteas como tú eres un poco poeta también, ¿eh? En la forma de transmitir, Ya me gustaría, ya. te gusta la poesía. Vamos a algunos libros que tú tienes antes de entrar al que estás ahora terminando. Por ejemplo, Sabiduría y Gratitud. ¿Qué tratas de transmitir ahí? Yo diría que en este libro lo fundamental es, por una parte, respecto a la sabiduría, mostrar distintas expresiones de eso que podemos considerar no ya filosofía o ciencia, sino auténtica sabiduría. Y por otra parte, conceder una importancia al aspecto afectivo bajo el nombre de la gratitud. La gratitud, reconociendo además que es una de las actitudes más extraordinarias y más positivas que puedan existir. No es difícil encontrar cosas por las que poder agradecer a la vida o al símbolo que cada uno quiera llamar. A Dios, a lo divino, a lo sagrado, a la Madre Divina, cada uno con su símbolo favorito. Pero la actitud de gratitud sería como una clave muy clara para abrir nuestro corazón. Por tanto, la sabiduría, aunque debería integrar esta dimensión afectiva, ya que se suele asociar más con la comprensión, tendría que añadírsele esa faceta más afectiva, transpersonal, me gustaría decir, esa afectividad espiritual que viene del fondo de nuestro corazón. Correcto. Por tanto, sabiduría, fui pasando revista a distintos ejemplos de lo que desde mi punto de vista, o yo personalmente, consideraría expresiones de esa sofía, de esa sabiduría suprarracional, y por otra parte, gratitud. Y de este libro, la verdad es que me gustaría destacar que la segunda parte está compuesta por artículos de amigos de muy distinta procedencia, que fue aportando cada uno su semilla de sabiduría y de gratitud. Y ahora que recuerdo, incluso contiene un CD, ahora creo que ponen ya el enlace o el código QR en vez del disco material, pero iba acompañado de música, al final terminó siendo de dos personas, a las que les dije, dos músicos profesionales, que compusieran la música especialmente para el espíritu del libro. Maravilloso. Así es que yo diría que es uno de los, cuando la gente me pregunta, bueno, pero los libros que tienes, que son 20 por cierto, ya, más que los 15 que decías, y este año saldrán 3 más, Wow. si el cielo lo permite, yo diría que es uno de los que puede servir de introducción, porque no se centra en un tema solo, como en unas ocasiones es el yoga integral de Sri Aurobindo o la reencarnación o temas más concretos, ¿no? Así es que me parece muy buena selección para Excelente. empezar. Bueno, hay otro tema que tú lo has estudiado mucho y que hoy día también ya se está hablando de la nueva era, ¿no? Y también estudias el New Age, qué es el New Age y todo eso. Conversemos de eso un poco. Estamos en una nueva era, hay el New Age, es una moda. Cuéntanos un poco cuál es tu visión. Vale, he conseguido apoyar el móvil porque se me iba a quedar el brazo congelado como a esos yogis que se pasan muchos años con el brazo y se les queda sin sangre, ¿no? Perfecto ahí. Así es que si se sigue viendo y escuchando bien, lo dejo ahí. Sí, está perfecto. La llamada
paréntesis de la nueva era. Ese Exacto. paréntesis es muy significativo porque se puede leer como la llamada nueva era, y la verdad es que tiene una parte de análisis filosófico y sociológico de ese fenómeno, desde mi punto de vista muy importante, que es la nueva era, aunque estoy cansado de ver cómo se usa el término peyorativamente, de manera despectiva, cuando algo quiere decir que algo es superficial y fenoménico y muy poco positivo, se dice que es New Age, se dice que es nueva era. Mm. La llamada de la nueva era, porque también en aquellos tiempos, el libro creo que es, yo diría que es del 2007, o sea que tiene ya 13, 14 años, y venía de una influencia de distintos autores, a los que podríamos llamar autores importantes en la nueva era, a los que quería rescatar y de los que quería defender su calidad y su validez. Allí distinguí tres dimensiones diferentes de la nueva era. Una era la dimensión oriental, que ha influido mucho indudablemente. Otra es lo que llamé la dimensión psicoterapéutica, que también, por ejemplo, a través de la psicología humanista o de la psicología transpersonal especialmente. Y una tercera dimensión que era la dimensión esotérica. Volvemos al término dichoso. Y la verdad es que en ese libro, como ya había escrito más sobre Oriente, me centré más en la dimensión esotérica, haciendo un recorrido sobre todo por el esoterismo occidental, desde la antigüedad, y finalmente centrándome más en lo que ya hemos llamado enseñanzas esotéricas contemporáneas. Y esto quiere decir, pues desde Blavatsky hasta Rudolf Steiner y la antroposofía, hasta Alice Bailey y la escuela arcana, y tantos otros autores que yo creo que incluso hoy, esto me cuesta decirlo ya, con la velocidad con que corren los tiempos, pero que incluso hoy merecen ser releídos como investigadores esotéricos importantes y pioneros. Disculpa, ellos de alguna forma identificaron este proceso que hoy día estamos viviendo, ¿no? Yo creo que era la preparación organizada desde arriba de lo que sabían que vendría con mayor intensidad, como es lo que estamos viviendo ahora. Yo comparto la idea muy bien expuesta por ese amigo común que es Rodrigo Bazán, que tenéis ahí en Chile, y igual que otros muchos, como Andrea Barnabé o Crayon o tantos otros, es la idea central de que hemos terminado un ciclo de 25.920 años y además lo hemos terminado exactamente el 21 de diciembre del 2012, justo cuando los mayas, esos sabios del tiempo, habían anunciado que terminaba no el mundo, sino el fin de un ciclo, y que por tanto podríamos decir que estamos en el año 10. Ya no estamos en el año 2022. Esa es la vieja concepción de la vieja era. Estamos en el año 10 de la nueva era. El 2013 habría sido el año 1. Si seguimos contando, entramos en el año 10. ¿Qué más claro numerológicamente que el año 10 para que se produzca una transformación extraordinaria que se está mascando, se está masticando, pero que probablemente, como tantos analistas del presente, astrólogos y esotéricos afirman, justamente el 2022 puede ser el comienzo de algo muy importante. Signos tenemos que quizás en otro momento analizamos. No, lo podemos conversar de inmediato. Un paréntesis nomás. Tú que eres tan exitoso y vas en profundidad, hoy día hablaste de Crayon, por ejemplo, de canalizaciones. ¿Tú sientes que hoy día son reales esas canalizaciones? ¿Hay gente que canaliza? Sí. Quería preguntarte ese aspecto y después que nos veas cuáles son las señales del 2022. Sí. Sí, de hecho yo siempre que he hablado de la nueva era, y cada vez más,
el fenómeno de la canalización, ahora explicamos, aunque supongo que la mayoría de los que nos escuchan ya conocen el término, pero por si hay alguno que no sabía muy bien a qué tipo de conversación venía, decimos algo brevemente. Yo siempre defiendo que las canalizaciones constituyen uno de los fenómenos más característicos y significativos de la nueva era, como parte de un plan de reconexión con niveles superiores de conciencia. Cada vez más personas se están abriendo a esas nuevas capacidades y una de esas posibilidades que tendríamos todos sería la de recibir información de fuentes más elevadas de aquellas que resultan habituales. No es la razón intelectual la que está pensando qué ideas va a expresar, no es la memoria que ha acumulado conocimientos, sino que se produce una apertura de la conciencia, del alma, y desde las más diversas fuentes de las múltiples dimensiones de este cosmos multidimensional en el que vivimos, pueden descender informaciones preciosas que muchos de los canalizadores están ofreciendo. Ahora bien, yo creo que como en cualquier otro campo, no es exclusivo de este, la discriminación es muy importante. ¿Por qué? Porque nos están lloviendo canalizaciones desde hace al menos 40 a 50 años de todo tipo. Y digo que sucede en cualquier campo porque la misma discriminación ha de aplicarse a los maestros espirituales, a los psicólogos a los que uno pueda asistir, a los libros que uno tenga que leer, a los programas de televisión si uno sigue viendo la televisión. Es decir, no todos los programas son tienen la misma calidad. Por tanto, no basta con que alguien presente un texto, un discurso como canalizado para que... Hay dos extremos una vez más. Están los hiperescépticos que niegan la posibilidad de eso que llamamos canalización, y están los fideístas, si se me permite, los que tienen una fe ciega en cualquier cosa que se presente como canalización. No, las otras dimensiones están muy pobladas y las fuentes posibles son muy variadas. Y hay dimensiones más bajas, lo que los teósofos empezaron a llamar el bajo astral, que también ofrecen sus comunicaciones y sus informaciones. Y hay elevados estados de conciencia que conectan con muy altas dimensiones de la realidad, que están ofreciendo una información preciosa. Crayon es uno de ellos, pero para mí Rodrigo Bazán, a quien mencionábamos, es otro de ellos, aunque estamos esperando que su obra sea publicada lo ampliamente que merece, y como ellos hay muchas personas canalizando. Matías de Estéfano, Xavier Pedro, Kai Ornay y tantísimos otros, ¿no? ¿Y cómo... de lo que estás conversando, hablando, ¿cómo has estudiado también mucho, escribiste el libro? ¿Cómo visualizas el proceso de la reencarnación, hablando de las dimensiones y todo? ¿Cómo ves toda esta estructura increíble, mágica? Sí, claro, esto nos lleva a un asombro ante el orden cósmico existente. El mecanismo fundamental que se ha explicado en muchas ocasiones, el propio Platón ya insinuó algo con el mito de y después todos los teósofos y los rosacruces, todos los movimientos esotéricos han insistido mucho en ello. Y también recientemente estamos recibiendo informaciones preciosas. Muy brevemente, ¿qué diríamos? El orden cósmico sagrado en el que nos movemos hace que la vida no termina con la muerte. Como se dice ahora mucho, lo contrario de la vida no es la muerte. Lo contrario de la vida es el pasar a otra dimensión. Es decir, lo que hemos llamado muerte, ese fantasma que nos sigue asustando tanto a casi todos, es un tránsito, es una liberación para la mayoría a dimensiones más sutiles de la realidad.
y somos acompañados siempre por nuestros ángeles, nuestros guías, nuestros maestros. Reencontramos a todos los seres queridos con los que tenemos una relación profunda y sigue la evolución, sigue el progreso interminablemente. En un esquema muy sencillito que ya los teósofos pusieron de moda, pues cuando abandonamos el cuerpo físico, pasamos al campo astral, al mundo emocional, y allí pasamos un cierto tiempo, cada uno según como haya sido su vida afectiva. Después daríamos otro salto al plano mental, hasta que el alma queda desnuda de esos instrumentos que decíamos, la mente y las emociones y el cuerpo físico, y experimenta lo que sería equivalente a una especie del cielo de las religiones, el Devachan, decían los teósofos. Y a partir de ahí, uno, junto con sus guías y sus maestros, retoma la programación que quizás desde hace muchas vidas habían programado juntos y empieza a plantearse cuál es el propósito del alma para la siguiente encarnación. Y poco a poco, los señores del karma, como dicen aquellos, tocan las campanas para avisarnos de que nos toca volver a un cuerpo físico, y así es lo que habría sucedido durante mucho tiempo, encarnando y desencarnando para adquirir experiencias, excepto aquellos pocos, y sospecho que cada vez más, si no muchos, ya no necesitaremos perder la conciencia para pasar a las otras dimensiones. Como decía Drunvalo Melquisedec, por ejemplo, lo esencial de la inmortalidad es el que yo no pierdo la memoria de quién he sido durante mis vidas anteriores. Y aunque deje el cuerpo, si es que dejo el cuerpo y no asciendo a esa quinta dimensión de la que tanto se habla ahora, no pierdo la conciencia en ningún caso. ¿Por qué? Porque he dejado de identificarme con la memoria cerebral y he descubierto la memoria anímica, podríamos decir. Con lo cual, para terminar con esa presentación, la ley de la reencarnación sería un mecanismo extraordinario para la evolución del alma, para que vaya comprendiendo cada vez más cosas, para que sintonice su frecuencia con lo divino, para que purifique su alma hasta poder pasar a estadios superiores de la evolución. Entonces, Vicente, ¿cuál sería como la importancia del desarrollo de conciencia? ¿Es para ir de una otra forma abriendo los ojos, despertar y llegar al nivel que tú estás planteando en términos de recuperar toda la memoria? Sí, recuperar toda la memoria y sobre todo la memoria que es no memoria porque es presente más importante, y es la memoria de nuestra eternidad. Qué descanso el día en que uno pueda reconocer con toda claridad que su presencia esencial es algo que está más allá del espacio y del tiempo, y que deliberadamente ha decidido o ha aceptado venir una y otra vez a este mundo material, a este mundo físico tridimensional, para expresar hasta en los lugares más difíciles, como es en esta densidad, las distintas cualidades y atributos de lo divino que somos en el fondo desde siempre y para siempre. Por tanto, efectivamente, es como si hubiéramos descendido desde esos niveles superiores, desde el nivel superior, desde nuestra propia esencia divina, para recrear la magnificencia de lo divino en un mundo que parece, que aparentemente, diríase que es lo contrario de lo divino. En lugar de luz parece que prima la oscuridad. En lugar de la conciencia parece que es la inconsciencia. En lugar del poder supremo parece que hay impotencia. Por tanto, es descender desde el día hasta la noche galáctica de la que salimos para entrar a un nuevo día galáctico, para expandir, podríamos decir, allí donde todavía no existía la conciencia, que voy a llamar divina, ¿por qué no?,
expandirla en un movimiento constante de expansión, como este multiverso tan extraordinario en el que estamos. ¿Y qué pasa? Porque hoy justamente cuando tú hablas de la quinta dimensión, tercera dimensión, de alguna otra forma este planeta está muy polarizado. Eh, ¿cómo hacemos, digamos, o qué pasa con distintas personas que están absolutamente identificadas con lo que está sucediendo en el planeta, con el miedo, con los problemas materiales, la Sí. familia, etcétera, y no pasa nada con su conciencia? ¿Qué pasa con ese ser humano? Yo creo que también las últimas informaciones que a mí me parecen fidedignas y quizás la propia lógica del asunto me parece que invita a creer que realmente se está produciendo y se va a producir una especie de separación basada en la libertad de cada uno. Aquello de separar la paja del trigo, pero que sonaba muy mal, no es que unos sean elegidos, 144.000 o los que sean, esto tiene otro sentido, sino que quien esté contento, satisfecho, aquel a quien sus vidas pasadas le hayan llevado a seguir identificándose con la tercera dimensión, podrá seguir viviendo en una tercera dimensión. Y aquellos que han ido despertando a la posibilidad de otra manera de vivir, de otro corazón más abierto, más generoso, más amoroso, más solidario, quizás empiezan a vibrar con la misma frecuencia vibratoria que todo nuestro planeta, el cuerpo de expresión de nuestra madre Gaia, nos está invitando a adoptar. Por tanto, hay quien habla de una especie de mitosis, de separación entre una especie de planeta 3D y otra especie de mundo 5D, como una armonía espontánea que es análogo a lo que decía que sucede al morir. Es decir, cada uno va a ir, al morir, uno va a la banda de la frecuencia a la que está vibrando su alma. Y por tanto, según cómo sea nuestra frecuencia vibratoria, si podemos hablar en estos términos, como si nuestra conciencia central tuviera mayor o menor luminosidad, va a dirigirse a aquellos subplanos o a aquellos planos que están vibrando exactamente a esa frecuencia. Pues aquí lo mismo, la 5D, la quinta dimensión, quizás no tiene que imaginarse como si fuéramos a ascender aquí nuestro cuerpo físico. Es ante todo un cambio de frecuencia vibratoria de nuestra alma, de nuestra conciencia, de nuestra personalidad y quizás incluso de nuestro cuerpo físico. Quizás sea cierto que estamos cambiando de carbono a silicio y que está en marcha una transformación genética y física extraordinaria. Por tanto, seguimos dentro del inmenso y apenas comprensible orden cósmico y las cosas van a suceder según el propósito divino, podríamos decir. A pesar de esas luchas entre la luz y la oscuridad que nos parece que puedan estar tan presentes, ¿no? Sí, eso te quería preguntar, con todos tus estudios, he estado leyendo, estudiando un poco cómo fueron los ciclos de Lemuria, de los Atlantes. Aparentemente estos son ciclos que son inevitables, ¿no? Entonces lo que está sucediendo en el planeta es algo irreversible, por lo tanto, de otra forma, tenemos que darnos cuenta de eso y empezar a abrir más los ojos, ¿no? Claro, claro. Bueno, algunos de nosotros estuvimos en Lemuria, algunos de nosotros estuvimos en Atlántida y algunos de los que estuvieron en Lemuria y Atlántida ya han pasado a otros lugares, a otras dimensiones. Por tanto, puede verse como, sobre todo, aunque no solo, etapas anteriores de estas oleadas evolutivas que van pasando por distintas civilizaciones. Una raza o una civilización hiperbórea, el continente Mu, Lemuria, Atlántida, y ahora estaríamos en la última parte de esta civilización y esta cultura en la que nos encontramos.
a punto de un salto cuántico impresionante, que nuestra mente no termina de comprender, pero que justamente a través de las más elevadas canalizaciones o no canalizaciones, como sabes, cada vez hay más personas, llámesele semillas estelares o trabajadores de la luz o guerreros de Shambhala o como uno quiera, muchos de ellos han venido conscientes de su misión para colaborar explícitamente e intensamente en esta profunda transformación que está en marcha. Entonces lo que se puede plantear, querido Vicente, es que en el fondo nos coloquemos todos en el equipo de la luz y aportemos con lo mejor que tenemos, ¿no? Para poder de otra forma apurar un poco el ciclo e ir intensificándolo. Claro, es el momento. Bueno, hay quien dice que ya llegó el final del circuito kármico, pero desde otro enfoque más flexible se puede decir que es el momento de terminar de agotar el karma acumulado durante muchas vidas. De ahí experiencias que pueden ser muy intensas para saldar todo nuestro karma, para liquidar el karma que tuviéramos y pasar a una etapa postkármica, me gustaría decir, si es que eso es posible, ¿no? ¿Y qué le puedes decir a las personas que hoy día están con miedo, por ejemplo, por el tema sanitario, por el tema económico, por el sistema, los sistemas políticos, los gobiernos, la corrupción, toda la oscuridad que hoy día se ve? Claro, son sin duda alguna los últimos coletazos de la oscuridad que se intenta aferrar, aunque ya saben que es prácticamente imposible, al dominio y al poder que sobre la humanidad han tenido durante tanto tiempo. Saben que está llegando esto a su fin y que no van a poder seguir con sus estrategias. Y por eso ahora están más visibles que nunca. O sea, su plan está más evidente a los ojos de todos que nunca. Hay algunos que siguen creyendo que esto solo están en juego intereses económicos y políticos, pero hay intereses mucho más profundos sin los cuales no se comprende todo este dislate, todo este caos, todo este intento de subyugar una vez más a la humanidad con las mentiras cada vez más flagrantes y más obvias. Pero para eso es muy importante esa búsqueda de nuestro centro para no dejarnos tambalear tan fácilmente por las emociones que muchas veces son inducidas. Lo que tú decías, ha sido una pandemia del terror y por tanto lo peor es entrar en el juego de esas fuerzas que movilizan el miedo, que se alimentan del miedo, y hay que estar centrados para reconocer que todo ese movimiento emocional y todo ese movimiento mental es secundario y que podremos estar tanto más despiertos, lúcidos y serenos cuanto más podamos descansar en el fondo de nuestro ser. Por tanto, desterremos el miedo de una vez por todas. ¿El miedo a qué es? Al sufrimiento y sobre todo a la muerte una vez más. Nuestra muerte está pactada desde antes de nacer, por tanto cada uno muere en el momento en que tiene que morir, y si muere antes no pasa nada, luego se reorganizan las estructuras necesarias para que uno siga con su experiencia. Así es que o perdemos el miedo a la muerte y perdemos el miedo al miedo, o estaremos siempre esclavos de quienes sepan manejar esas bajas emociones. Mensajes de confianza y de esperanza, ¿no? El que tú das. Sí. ¿Y cuáles son, que hemos cortado antes, cuáles son las claves 2022 que tú estás? Sí, bueno, me centraría en dos que son muy recientes. La primera, a nivel numerológico, sé que esto, quien no está acostumbrado a esa especie de numerología esotérica, le suena muy, muy raro. Hemos insinuado ya la importancia del 12 del 2012 y del 21 del 12 del 2012. Ahora estamos en un momento crucial, en este año 10 de la nueva era,
en el 2 del 2 del 2022, es decir, el 2 de febrero. Pero quizás todavía más, que es lo que cada vez más están señalando, el 22 del 2 del 2022. El universo es matemático, vio Pitágoras ya perfectamente, y Platón también, y Einstein también, y buena parte del esoterismo lo sabe. Entonces no es casualidad el que se señalen estos momentos numerológicos especiales. Pero más que esto, o igual, destacaría desde el punto de vista astrológico, y en esto sí que coinciden todavía más la mayoría de los astrólogos, hay una preciosa conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis. Neptuno lleva ya un tiempo en Piscis y Neptuno es el regente, digamos, moderno de Piscis. Pero Júpiter, que acaba de entrar hace un mes o menos, acaba de entrar en Piscis y lo recorre durante un año más o menos, Júpiter era el regente tradicional de Piscis antes de que se descubriera Neptuno. Por tanto, esta conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, y para los piscianos pues todavía mejor porque pasará por su sol. Yo soy pisciano. Yo también, ya lo intuía. Pues ya en privado me dirás por dónde tienes el sol, en qué grado, para ver si ya ha pasado o te pilla justo encima. Pero en cualquier caso ya se nota el resplandor de tu alma con ese paso de Júpiter y Neptuno. Pues bien, algunos han llegado a hablar, pienso en Robert Martínez, que está teniendo mucho éxito en las redes sociales también, de un momento en el que la conexión con la fuente puede ser especialmente fácil. Por tanto, estos serían dos de los signos muy positivos. Algunos dicen, pero es que hasta se va a acabar la pandemia justo con esta conjunción, cuyo momento clave es en abril más o menos. Ya habrían empezado, pero Júpiter se está aproximando a Neptuno y en abril-mayo sería el momento crucial en el que la conjunción es partil, es una conjunción más estrecha y por tanto los efectos se multiplican. Ahora, por otro lado, estás hablando de astrología, se dice también que la destrucción de la Atlántida se da justo en el opuesto de lo que está pasando hoy día, ¿no? Que estaba el inicio de Leo, ¿no? Que es el opuesto de Acuario. Eso de alguna forma también puede significar que ya todas las distopías, o sea, pueden, digamos, intensificarse las distopías hasta que finalmente aparezcan todas las utopías en las distintas áreas de la sociedad, ¿no? Más utópicos que los acuarianos es difícil, ¿no? Con su apertura, su creatividad, su originalidad, su libertad. Pero sí, efectivamente. De hecho, no habíamos mencionado Acuario, pero porque hemos hablado de los ciclos mayores, de 26.000, como hacen algunos resumiéndolos, 25.920, o mitad ciclo de unos 13.000 años, y por tanto, efectivamente, ahora entramos en la era de Acuario. Claro. Pero ya no es solo la visión limitada de los 1.100 y pico años, sino que eso se enmarca en el gran ciclo que tampoco es una novedad. De hecho, se le llamaba ya el año platónico, que como se sabe es el tiempo que tarda el sistema solar en dar toda una vuelta al centro, al sol central de la galaxia. Por tanto, hay una base astronómica que, como siempre, luego la astrología aprovecha para interpretar de una manera determinada, ¿no? Pero por lo tanto también tenemos que prepararnos bien a todas las distopías todavía, porque lo que entiendo también que el planeta, tal como tú decías antes, tiene que limpiarse completamente el karma, ¿no? Toda esa vibración, digamos, muy densa, y todavía tenemos mucho de eso que tiene que entrar a desaparecer. Todavía queda, pero yo diría que no tanto como antes. La impresión es que se está limpiando, se está liberando mucho del karma negativo y desapareciendo muchas de las personas que estaban más sintonizadas, y de hecho hay gente encargada y especializada en ese tipo de liberación y de iluminación de la oscuridad. Yo creo que es un proceso que seguramente va a ir muy rápido
y que volvemos a la idea de que son los últimos coletazos de la serpiente o del dragón negro, porque el camino del dragón blanco es otra cosa y está en marcha. Qué buena, que así sea entonces. Vicente, tu libro Buscadores de Sentido, que me gusta el nombre además, que tiene que ver con lo que estamos conversando, ¿no? Antes de entrar en el libro, para que lo expliques, ¿cuál es la importancia? Quería preguntar sobre el propósito. Lo que está sucediendo hoy día tiene que ver también con que nos vamos conectando con nuestro propósito profundo y ir viviendo de acuerdo a ese propósito, ¿no? Sí. Déjame decirte que es el primer libro que hago por encargo, pero un encargo muy hermoso. El editor de Ediciones La Llave, con quien publiqué ya hace tiempo, es la editorial que estaba en relación con Claudio Naranjo, chileno, claro, antes de morir, y ya Claudio me publicó un libro que era Espiritualidad Transreligiosa. Y más recientemente La Llave publicó un libro conjunto con mi hijo, un libro del que estoy muy contento, del rap a la meditación, que no sé si llegamos a hablar en la otra ocasión. Pues bien, David Barba, el editor actual de La Llave, me propuso este libro que le rondaba desde hacía tiempo, con un título algo así como Guía del Buscador o La Vía del Buscador. Y cuando empecé a escribirlo, acepté el reto, porque claro, uno normalmente empieza a escribir sobre aquello que quiere, pero cuando te dan unas ciertas directrices, ¿no? Para gente, jóvenes que no conocen todos los caminos, tú que has recorrido varios, que cuentes un poco. Al principio no tenía ni idea de cómo enfocarlo, pero ahora agradezco mucho a David Barba el que me hiciera la propuesta. Y de hecho está terminado el libro, pero no publicado todavía. O sea que te has anticipado incluso a su publicación, que creo que está pensado para mayo o algo así. Y la idea que me vino es que hay distintas brújulas que pueden orientarnos, que pueden guiar nuestra búsqueda del sentido. Y lo que hago ahí es ir recogiendo distintas brújulas. Empiezo por lo más suave, lo más comprensible, que es la brújula filosófica, porque como también me insinuaba que hubiera algo de personal en el libro, que no fuera un libro fundamentalmente académico, lleno de citas y demás, aprovecho para al mismo tiempo que voy describiendo las distintas brújulas, ir contando un poco mi relación con cada brújula. Entonces la primera es la brújula filosófica occidental, la segunda es la brújula oriental, como no, para compensar. He dedicado una tercera brújula a la brújula meditativa, de la que hemos hablado. Una cuarta brújula a la brújula científica, para ver los aspectos positivos que sigue teniendo la ciencia, sobre todo las nuevas ciencias con una nueva visión de la realidad. Y aprovecho también para dar mi punto de vista sobre los límites del reduccionismo científico, que parece que si algo no está científicamente demostrado ya no tiene ningún sentido, ningún interés. Bueno, eso es parte de caer ya, ¿no? ¿Perdón? Eso es parte de la distopía que tiene que caerse ya, ¿no? El de la ciencia. El de la ciencia perversa sobre todo, el de la tecnocracia sobre todo, ¿no? Antes de que se cumpla el plan transhumanista más oscuro, que es otra de las distopías que tenemos en el horizonte y más avanzada de lo que muchos piensan. Por tanto, yo diría que lo más interesante empieza después de esas 4 o 5 brújulas. Y hablo de las 2 brújulas psicológicas, la brújula psicoanalítica, un poco en reconocimiento de mis juventudes freudo-marxianas o marxistas, y de la brújula de la psicología transpersonal. Justamente ahora en marzo aparecerá un librito, un libro mío que es Iniciación a la psicología transpersonal. Entonces ahí aprovecho para hacer un resumen de en qué consistiría esta brújula, hacia dónde apunta,
hacia esa integración de lo prepersonal, lo personal y lo transpersonal, etc. Y después ya me atrevo con las dos brújulas más problemáticas, sobre todo teniendo en cuenta que el libro va dedicado a cualquier tipo de lector, y muestro mi temor a que muchos lectores, cuando lleguen sobre todo a estas dos últimas, empiecen a dejar en el estante el libro. Uno es la brújula gnóstica, que en realidad retomo la idea del esoterismo, pero ya no lo quiero llamar esoterismo porque suena tan mal en tantas mentes que prefería otro término que además me parezca justo para el contenido, y lo llamé la brújula gnóstica. La gnosis, que existe desde hace mucho tiempo y que algunos descubren en las distintas tradiciones. Y la última es aquello que más recientemente me está entusiasmando y estoy descubriendo, y que lo he llamado la brújula galáctica, porque digo que el paso entre el esoterismo contemporáneo hasta finales de siglo, o poco antes, y las más recientes investigaciones esotéricas, por llamarlo de alguna manera, en el esoterismo contemporáneo, digamos que la preocupación terminaba en nuestro sistema solar. Se hablaba mucho del círculo no se pasa del sistema solar, ¿no? Y cuando se hablaba de iniciaciones, eran iniciaciones humanas o solares. Y de repente, en los últimos 30, 40 años, se produce una explosión y el horizonte se amplía hasta adquirir una dimensión galáctica o incluso intergaláctica. Y aquí es donde más me entusiasmé, es quizás el capítulo más largo y más polémico probablemente, y como hay tantos autores que me han fascinado, elijo tres, que creo que he mencionado ya a los tres, porque los tengo muy presentes últimamente. Uno es Rodrigo Bazán, empezamos por Chile. Otro es Kai, nos vamos a México. Kai tiene un libro sobre Lemuria y otro sobre Atlántida, justamente. Y termino con Andrea Barnabé, que creo que también mencionaba, y que creo que en esta época posttexto en la que estamos, como dicen algunos, porque ya no el texto es lo más importante, sino la imagen. Y de hecho Andrea Barnabé, que yo sepa, no ha publicado nada en libro, pero tiene 80 o 100 vídeos, cada uno de 2 horas, que yo creo que no tienen desperdicio. Es un gran descubrimiento. Uno de los instructores, Melquisedec, que está bajando, trayendo una información extraordinaria a la Tierra, como los otros dos, como Rodrigo Bazán y Kai. Y termino con Andrea Barnabé. No, termino con un último capítulo, y aquí termino ya también esta cuestión, que es construir tu propia brújula. Entonces, como mi brújula, tu brújula, porque paso revista a lo que he explicado, que sería un poco la construcción de mi propia brújula, pero en la búsqueda de sentido invito a que cada uno construya su propia brújula. Bueno, te he hecho ya un resumen bastante amplio del libro, que ya no lo va a comprar nadie cuando aparezca. Y bajo ese punto de vista, para todas las amigas, amigos que nos escuchan, que nos ven, ¿cuál pueden ser los tips para tantas personas que hoy día están iniciando una búsqueda de sentido? En términos prácticos, concretos. Sí, yo diría, primero volvemos a la meditación. Meditación como buscar el propio centro, en el sentido de no seguir identificados y perdidos, embotellados en nuestras historias personales, encarnizadamente en las emociones que nos perturban y nos llevan al río tormentoso. Centramiento, meditación para aprender a instalarnos en el centro de nuestro ser, pase lo que pase. Descubrir el punto adimensional que no puede ser tocado por nada de lo que ocurra y en el que la muerte no puede hincar su diente. Esto yo diría que es lo fundamental. Segundo, abrir nuestra mente a las nuevas informaciones que están llegando y ser lo suficientemente flexibles como para poder ir cambiando
nuestro paradigma, nuestro sistema de creencias, nuestros marcos mentales. Porque igual que está entrando mucha energía nueva, y más ahora con los flashes solares que nos llegarán dentro de muy poco, no solo está entrando nueva energía de una frecuencia vibratoria mucho más alta, ya los mayas hablaban del rayo de sincronización galáctica con Hunapku, con el centro de la galaxia, como simbólicamente el eje de la Tierra ha vuelto, que estaba inclinado, ha vuelto a estar, y de esa manera se abre a la recepción de esas nuevas energías de luz y de amor desde el centro de la galaxia, nada menos. Igual que están entrando esas nuevas energías, está entrando mucha nueva información. Y a la mayoría de la gente todavía le parece muy extraña. Suena a película de Star Trek o de la Guerra de las Galaxias, y entonces se rechaza como fantasioso. Por tanto, centrados en el corazón, expandir nuestra conciencia, tratar de vivir en eso tan difícil que es el amor incondicional, incluso a los que creemos que encarnan la oscuridad, lo cual no quiere decir que nos echemos a sus brazos, obviamente, pero sí que no sean capaces de despertar en nosotros el odio y el rechazo. Están en su propio proceso, por maquiavélicos y macabros y crueles que nos parezcan. Por tanto, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestra conciencia y confiar. Confiar y agradecer. Esto no se consigue de la noche a la mañana. No es que uno diga, ahora voy a confiar. Hace falta todo un proceso personal para abrirse, para entregarse al proceso divino y para agradecer desde el fondo de nuestro corazón. Buen resumen, buen resumen. Y se plantea, porque tú hablas de la resonancia, ¿no? Se dice que la resonancia también, la información de sabiduría, uno se conecta, cuando se conecta en armonía, es una información de sabiduría que a uno le sirve, ¿no? Porque tal como tú dices, hay tanta información por todos lados, ¿cómo poder Claro, ahí seleccionar? claro. A veces me gusta recordar una frase de Beltrán Anglada. Vicente Beltrán Anglada fue un esoterista catalán al que conocí personalmente durante bastantes años y que me influyó mucho por sus libros y por su persona. Y decía, la verdad convence sin atar y atrae aún sin convencer. Esto es para pensárselo como se ve, ¿no? Pero la verdad convence sin atar. La verdad os hará libres, no es una atadura más. Y atrae aún sin convencer, porque no es que la prueba científica que me dan termine convenciéndome, sino que esa resonancia que dices tú, esa afinidad con lo que se está expresando, porque nuestra alma ya lo sabe. Y Platón también sabía que nuestra alma sabe muchas más cosas de lo que en un momento determinado podemos reconocer. Por tanto, esa resonancia anímica que tiene mucho que ver con lo que antes llamaba la discriminación. La discriminación no es mental. Decir, esta canalización es muy buena porque está realizando una nueva ley científica. No, es una discriminación por resonancia anímica que brota desde el fondo de nuestro corazón. Cierto. Ya, querido Vicente, podríamos hablar mucho más, pero también vamos a cansar a las personas. Sí. Pero yo creo que es increíble. Si quieres, transmítele un mensaje constructivo, positivo para estos tiempos de tanta... es increíble todo lo que está sucediendo. Decíamos que podríamos hablar mucho más, pero el primer mensaje sería descubrir el silencio profundo de nuestro ser, que es donde habita nuestra alma, nuestro ser central, y conceder menos importancia al aferrarse a ideas y a palabras. No los eliminemos, decíamos que tienen su función, pero descubrir la paz, la calma y el silencio profundo y desde allí intentar vivir conscientemente y amorosamente. Mucha confianza, ¿no? En lo que somos esencialmente. Claro, fundamental.
Muchas gracias, Vicente. Gracias, Edgardo, una vez más. Felicitaciones, ¿no? Por tanta inspiración, especialmente en estos tiempos que nos cuesta abrir los ojos y darnos cuenta, tal como tú dices, que hay que abrirse a escuchar, a ver todo lo que está Sí, sucediendo, parte de la sí, quinta dimensión, ¿no? sí. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todas las amigas y amigos por estar con nosotros y desearles también mucho éxito en su trabajo interno. Hasta la Gracias próxima. a todos. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Chao, chao. Un abrazo.